saludarlos. Quiero invitar a las personas que están en la parte de atrás para que por favor se hagan aquí hacia más adelante, para que las personas que vayan llegando se puedan ir ubicando en esta parte y también para que nuestros conferencistas y panelistas pues los puedan sentir más cerca, ¿vale? Vamos a hacer eso, vamos a colocar nuestros celulares en modo silencio y vamos a iniciar. Estamos felices y contentos de estar nuevamente aquí en el segundo día del Summit Regeneradores, el encuentro de agricultura y ganadería para un futuro regenerativo y sostenible. Ayer tuvimos este primer día en el que estuvimos hablando de cuál es la estructura, la forma, hacia dónde es el camino, tener unos sistemas más sencillos, hablar de lo económico, porque a nuestros productores y nuestros campesinos pues tenemos que darle una solución hacia la transición y esa solución debe ser hacia cómo lo van a hacer económicamente. Y uno de nuestros speakers hablaba mucho de la esencia. Aquí estamos hablando de regenerar, pero él decía tenemos que regenerarnos nosotros mismos y eso hizo mucho eco en mí y espero que también en ustedes. Tenemos que regenerarnos por lo que empieza en casa, por lo que comemos, que nos preguntemos de dónde viene eso que desayunamos hoy, que nos preguntemos de dónde viene lo que vamos a almorzar hoy. Lo que vamos a almorzar hoy en el Summit viene de fincas regenerativas, así que estamos haciendo el trabajo. Así que nos sentimos contentos y felices de poder estar en este segundo día donde estamos sembrando ideas, regenerando el presente y construyendo el futuro. Pero no solamente haciéndolo desde el discurso, sino también desde la práctica, desde los hechos, con invitados internacionales, expertos locales y nacionales que nos están hablando de todo esto que tiene que ver con la regeneración. Ustedes son lo más importante. Este Summit ha sido creado y diseñado para ustedes. Ustedes son los organizadores, los líderes del sector civil, público y privado que hacen posible este gran Summit. Así que soy Lady Dina y nuevamente me siento honrada de acompañarlos en este segundo día del Summit Regeneradores, donde vamos a hablar cómo llevarlo a cabo, cómo poner eso en práctica, que es una de las iniciativas más importantes. También quiero recordarles que en el día de ayer les dieron en la mochila, estaba este cartoncito, ¿verdad? Todos lo tienen. Entonces, las personas que no pudieron hacerlo, nuevamente la invitación es para que en esta parte hay un código QR, lo escaneen y puedan unirse a ese grupo de WhatsApp y allí queremos hacerle una encuesta para saber y medir qué consideran ustedes que hicimos o que estamos haciendo en este Summit. O sea, esto es un diálogo de saberes, un intercambio de saberes. Entonces, es importante que ustedes escaneen este código. A ver, ¿todos los que están aquí ya lo escanearon? Sí, perfecto, me encanta la gente juiciosa. Y ahí hacemos, vamos a enviarles la encuesta y vamos a poder saber qué es lo que ustedes pues han pensado de todos los debates que hemos hecho en este Summit. Así que sin más preámbulos, les doy la bienvenida a este segundo día del Summit Regeneradores, el encuentro de agricultura y ganadería por un futuro más sostenible. Nos encontramos, como les decíamos, en el Salón 2.2, que es el salón plenario, pero que también es cultivando horizontes. Tenemos Salón 2.3, 2.4 y 2.5. En este Summit tenemos una plenaria general y varias conferencias y talleres en los otros salones que ustedes ayer pues vieron cuál fue la dinámica y cómo nos movilizamos hacia ello. Aquí vamos a seguir con nuestras conferencias magistrales y los momentos paralelos, porque este salón se convierte, como les decía, en cultivando horizontes. Aquí estamos poniendo un poco el corazón en la tierra, los pies en la tierra, el sentido de lo que hacemos para poderlo llevar a cabo. Porque es muy hermoso escucharnos y vernos, pero qué bonito saber que eso lo estamos poniendo en práctica en lo más pequeño que hacemos desde casa, ¿verdad? Porque ayer lo decíamos, todo tiene un camino, se hace de manera integral. Entonces es en lo que vemos, en lo que hacemos, en el agua, en el clima, y hablar de agricultura regenerativa también es hablar de todo este tema de ecología. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con una conferencia potente de uno de nuestros invitados internacionales. Viene desde España, nos va a hacer la conferencia de agrotóxicos, salud humana y regeneración, un tema fundamental. Vamos a escuchar a un referente mundial que nos invita a mirar cómo es esa relación de la agricultura, los agrotóxicos y algo clave, el bienestar humano. Por supuesto, estamos hablando del doctor Nicolás Olea, él es catedrático de la Universidad de Granada, referente mundial en disruptores endocrinos y exposición a agroquímicos. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso al doctor Olea. Buenos días. Tos.
A dos. Dos. ¿Verdad que el Doc viene de España y son dos? Doc, el tiempo es suyo. Muchas gracias. A ustedes. Buenos días. Un enorme placer estar aquí y encontrarme con amigos de otras visitas a Colombia y sobre todo de poder refrescar los asuntos que veníamos comentando durante estos años pasados y que siguen lo mismo de candentes. Espero que la conferencia les sirva de inspiración de por qué necesitamos un cambio. El título que buscamos para la conferencia era Agrotóxicos, Salud Humana y Regeneración, y quisiera, antes que nada, agradecer la financiación pública y competitiva de lo que voy a presentar resumido durante esta mañana, fundamentalmente por instituciones regionales, andaluzas, españolas y europeas. A ello quisiera comentar los dos proyectos europeos que nos han servido para generar gran parte de esta información, que son Human Biomonitoring for You y PARC, que son de medida de la exposición humana a contaminantes. Miren, hay determinados problemas candentes y quiero indicarle que es una publicación en una de las revistas más importantes de medicina, que se llama The Lancet, y donde revisa cerca de 25 millones de casos de cáncer ocurridos en Estados Unidos entre 1920 y 1990. Y lo que viene a decir la publicación es que el 50% de los tipos de cáncer, entre ellos cáncer de mama, por ejemplo, se están presentando de forma cada vez más frecuente. No solamente hay cada vez más cáncer, sino que se presenta más temprano en la historia natural de cada persona. Esto significa que, dadas las previsiones del aumento de casos de cáncer, porque la población va envejeciendo, y la idea de que se están presentando de forma más temprana, los números de frecuencia y de incidencia de cáncer son llamativamente altos. La suposición de la publicación es que probablemente la generación X y la generación de los millennials, o incluso la generación Z o alfa, que son los nacidos en el siglo XXI, van a tener más cáncer que nosotros. Y la hipótesis que subyace es que algo está cambiando en torno a las exposiciones. Hemos cambiado el medio ambiente en donde se desenvuelve de la vida como nunca antes lo habíamos hecho. Y eso tiene unas repercusiones importantes sobre los patrones de enfermedad. Para resumírselo, cuando yo acabé la carrera en el 77, cáncer de mama era una enfermedad extraña para mujeres mayores que tenían una lesión en la mama que no se la habían enseñado a nadie, tenían 70 años, le iba acompañando durante la vida y le daba miedo que le dijeran que aquello era cáncer. Ahora, cáncer de mama es una lesión de menos de 1 centímetro en una mujer de 38 años y con un pronóstico en muchos de los casos muy desfavorable. El patrón de enfermedad está cambiando de forma radical y necesitamos estrategias para impedir que eso ocurra. Hemos cambiado de forma profunda el medio ambiente físico y químico donde se desarrolla la vida. Fundamentalmente, en lo que respecta al mundo químico, es lo que son los derivados del petróleo. Uno, cuando habla de petróleo, piensa inmediatamente en los combustibles, pero no sabe que del petróleo y del gas natural salen los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, los plásticos para los envases, para la construcción, para la ropa, para la electrónica, los detergentes, los jabones, los perfumes, los productos y el caucho sintético. Todo eso es derivado del petróleo. Y nosotros acostumbramos a decir en nuestras conferencias clínicas que estamos inmersos y envueltos en el petróleo. Inmediatamente la gente piensa en fotografías como esta. Costa norte de Galicia, en la península ibérica, un desastre del Prestige, el petrolero que se rompe y los voluntarios van a coger chapapote a las costas. Y esta es la forma dramática y vistosa de exponerse al petróleo. La forma más habitual es esta. El 100% de los europeos mean todos los días plástico. Los eftalatos, los ablandadores del plástico, los que hacen que este cable sea flexible, que el PVC sea flexible, son los eftalatos. Y esos eftalatos están en la orina de toda la población europea. Eso es lo que nos ha permitido el estudio Human Biomonitoring. Algunos de esos compuestos son especialmente tóxicos y afectan a las hormonas. Y estoy hablando de compuestos como los pesticidas organoclorados y organofosforados, como el plástico bisfenol A o como los retardantes del fuego o polibromados. Esos compuestos pueden modificar las hormonas
Y estamos hablando de que las hormonas no son más de 50. Y son las mismas en la mujer que en la tortuga y en el hombre que en el perro. Son mensajeros químicos que se han tardado miles de años en definir. Pero nos encontramos de pronto con 245.000 nuevos compuestos químicos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Algunos de ellos interfieren sobre las hormonas. Y cuando interfieren sobre las hormonas pueden producir efectos muy variados que corresponden a las enfermedades más prevalentes. Es un problema actualmente en Europa las enfermedades tiroideas. Fíjense cómo será que en España la quinta medicina más vendida con receta después de 4 analgésicos es la hormona tiroidea, porque es frecuentísimo que una mujer a partir de los 35 años se le pare el tiroides, ¿de acuerdo? Y haya pasado un calvario por el digestivo porque tiene estreñimiento, por el ginecólogo porque tiene amenorrea o por el psiquiatra porque está deprimida. Hasta que por fin le dicen, chica, se te ha parado el tiroides, esto debe ser autoinmune, porque eso le gusta mucho a mis compañeros los clínicos, echarle la culpa a tu propio organismo, cuando hay una probabilidad muy importante de que sea alguno de los productos antitiroideos que están en los componentes de lo que nos exponemos día a día. Lo mismo pasa para el cáncer de mama, el cáncer de testículo, el cáncer de próstata, pero fundamentalmente ocurre para la enfermedad más prevalente actualmente en España, que es obesidad y diabetes. Hay un plan nacional. Si no hacemos algo, para el año 2030 el 50% de la población infantil será obesa o con sobrepeso. Y no digamos ya problemas de adelanto en el desarrollo sexual secundario en las niñas o retraso en los niños. El caso es que asistimos a un mundo de hormonas alteradas. Uno de los mejores representantes es la infertilidad. Ahora, en mi ciudad, en Granada, en el sur de España, ya hay más clínicas de infertilidad que farmacias. Hay en cada esquina, porque o sea por endometriosis o por ovario poliquístico o por mala calidad del joven, al final hay que recurrir a sistemas artificiales. Y fundamentalmente esto está ocurriendo en la mujer. ¿De acuerdo? Pensábamos que todos éramos iguales y, señores, no somos iguales. Frente a este mundo hormonal, la mujer es terriblemente sensible y fundamentalmente la mujer del siglo XXI. Tanto que esta conferencia, que ahora se llama Agroquímicos, cuando quiero ponerme más ordinario, se llama Hijas del Petróleo. Porque probablemente eso es lo que vamos a presentar aquí. Probablemente, y una de las razones de esta causa o de por qué no hemos olvidado de la mujer es porque desde hace siglos consideramos que el mejor representante del hombre es el macho. Y se nos habría gustado que alguien hubiera dicho que el mejor representante del hombre es la mujer. Y habríamos prestado más atención a qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la mujer. Y fundamentalmente porque la mujer es la que concibe y la que pare y la que da el pecho. Les tengo que hablar de una transferencia indeseable que ocurre tanto a nivel placentario como a nivel de la lactancia. Muy rápido, presentaba el otro día, aprovechando los 26 horas de viaje que separan Granada de Cali, pues dije, voy a recordarle cuál es este problema de la transferencia. Y les cuento muy rápido la historia de 6 mujeres y sus hijas. Tomoko y su madre Ryoko. Esa es Tomoko. No van a encontrar la foto en Internet porque el puritanismo de Internet impide que salga Tomoko desnuda, pero esta es una víctima de la transferencia materna de mercurio en la bahía de Minamata. Cuando Japón decide, voy a empezar con el plástico, le da fuerte a sus máquinas, contamina con mercurio las vías, los aguas y aparece esto. Y la gran noticia que tengo que darle es que Ryoko, la madre de la niña, dice: agradezco a mi primogénita que me limpiara de la contaminación por metilmercurio, preservando a sus hermanos de esta exposición. ¿Bien? El siguiente caso es el de Natasha y su madre Lyudmila. Esto es Chernóbil. ¡Qué tragedia!, ¿no? Explota la central nuclear, la pobre mujer del bombero acompaña al bombero hasta su muerte por efecto de la radiación, no se lo dice a nadie, no le comenta a los sanitarios que está embarazada, se muere su marido y a los pocos meses da a luz una hija
que es Natasha, que muere en 6 días. Y le dicen los sanitarios a cargo de la madre: qué suerte has tenido. Natasha se ha llevado toda la radioactividad y te ha dejado limpia. Y ella se siente, como dicen, terriblemente preocupada de cómo ha sido la causa de esa transferencia. Y el último de los casos, mucho más moderno, es el de Amy y su madre, Laure Marivenne. Laure Marivenne vende flores en Francia y da a luz una hija que es diagnosticada a los 9 años de nacimiento de una leucemia aguda linfoblástica. Y la madre entiende que esa leucemia de la hija pudiera estar relacionada con su papel de florista y denuncia a la administración porque nadie le ha advertido que siendo florista está altamente expuesta a pesticidas residuales. Y de nuevo, otra vez como los otros, dice: he envenenado a mi hija y me ha librado de esa carga tóxica. Hablar de flores en Colombia es un asunto delicado. Son los grandes exportadores, junto con Ecuador, Kenia y Tanzania. Llenan el mercado europeo de flor cortada. Una flor cortada que, según un trabajo muy reciente hecho por la propia Holanda, un ramo de flores de importación en Europa puede contener 46 pesticidas. Nadie lo controla. Las flores no se comen. De esos 12 pesticidas de media por ramo, 31 pesticidas de los que llega a Europa, prohibidos en Europa. Todos mirando la piña y la banana, y los pesticidas entran con las flores. Esta es la denuncia que se hace, pero hoy no vamos a hablar de flores, hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria. Y tengo que hacer un inciso para seguridad alimentaria porque no es la seguridad de los sociólogos, que dicen que seguridad alimentaria es asegurar que todo el mundo tenga comida en su plato, sino la seguridad de los clínicos, que es que la comida no sea tóxica. La diferencia entre security y safety. Y vamos a hablar de residuos de pesticidas y la producción de alimentos. Así eran los alimentos en el año 2019 AC, antes de COVID. ¿De acuerdo? Así era el mercado europeo antes de que llegara la gran epidemia. Y así es el mercado europeo en DC, después de COVID. 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno, envueltos en un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y que arrastras en un carrito de policarbonato. Tío, el que vende petróleo está haciendo el agosto. Nunca pensó que se lo iban a poner tan sencillo. Bien, o este arenque individual en una bolseta de poliestireno. En el año 19, también antes de COVID, cuando todo era posible, Europa tenía el gran reto europeo verde, la revista Lancet de nuevo publica que hay que hacer una transformación. Y nos da a los clínicos una clave que no habíamos tenido hasta entonces. Saludable y sostenible van de la mano. No solamente se trata de dietas saludables, es que tienen que ser sostenibles, es que la producción tiene que ser. Y hablan de la transformación alimentaria como el gran instrumento para optimizar la salud humana. Y esa transformación está basada en datos como estos. El desvío sobre la dieta ideal tan enorme que existe de forma global y de forma particular. Consumimos un 300% más de lo necesario de proteína de origen animal en detrimento de cosas como, esto es el mundo, de cosas como verduras, frutas, hortalizas o pescado. Hay un desvío enorme de la dieta. En el caso particular de España, que se come poca ternera, pero sobre todo no se come res, se come cerdo, este es el nuevo sistema de producción de cerdo. Compañeros, nos hemos convertido en España en el primer productor de cerdo de Europa. Ya le hemos ganado a Alemania y a Dinamarca con 31 millones de cerdos, que nadie los ha visto. Uno imaginaría que con 31 millones de cerdos va a ir por el campo y de Madrid a Barcelona y va a encontrarse las piaras de cerdo atravesando la vía del tren. No, esta es la forma de producir carne, de forma intensiva, en granjas que contaminan enormemente y que dejan un rastro de insostenibilidad terrible en la tierra para que se las coman el gran receptor de esas exportaciones, China. No sé si existe la palabra chiquero Sí, sí existe, ¿no? Pues somos, señores, el chiquero de China. Criamos cerdos que nadie ha visto
para que los chinos tengan carne barata. Y eso tiene un enorme impacto ambiental, porque lo tiene, y además un enorme impacto en salud, porque ha colocado el cerdo en el número 1 en la dieta de los españoles. En contra de las legumbres que están casi abandonadas, porque hasta los garbanzos pedrosillanos, que es el que uno va buscando, vienen de Estados Unidos. Yo digo, tenían que llamarse Peter Sitting en lugar de pedrosillano. Es decir, el lineal del legumbre en España está reducido a 1 metro. Y el lineal en el supermercado del cerdo se pierde en el infinito. Jamones, jamoncillos, jamoncetes, bueno, no se pueden imaginar. Las recomendaciones con respecto al pescado también son muy problemáticas, fundamentalmente porque sabemos la contaminación de los peces grandes y gordos por mercurio y la necesidad de la madre que haga una buena elección para no estar expuesta. Pero pasamos al mundo de los pesticidas. Y me gusta mucho esta diapositiva del país porque tiene 20 años. Y dice, el 60% de lo que consumen los europeos no tiene residuos de pesticidas, pero el 40% sí. Bien, y fundamentalmente hemos cambiado el orden de pesticidas. Si en el año 20 eran insecticidas, herbicidas, fungicidas, hoy día son herbicidas, fungicidas e insecticidas. Y alguien me dice, fíjate cómo están cayendo las ventas de pesticidas en Europa. Esta es la gran reconversión. Cuando uno lo pone el eje lineal, no hay tanta reconversión. Uno puede hacer las gráficas como quiera. Con un gran campeón, con 76 millones de kilos de pesticidas, que es España, seguido de Francia. Y he buscado para venir a Colombia, digo, a ver cómo está Colombia. Y me dicen en los informes que se encuentran en Internet que Colombia va para arriba, el consumo de pesticidas va en crecimiento y en el año 2026, el año que viene, ya llegarán ustedes a los 64 millones de kilos. Y como dice aquí, se colocarán en la lista detrás de España. Este es el listado internacional de consumo de pesticidas. El primero es Brasil, después Estados Unidos, Indonesia, Argentina, China, Rusia, Canadá y aparece por fin el primer país europeo que es España con 76 millones de kilos y Francia con 69. Bien. Los pesticidas en Latinoamérica, repaso también la bibliografía al respecto, están creciendo fundamentalmente en lo que corresponde a herbicidas, y ya sabemos de quién estamos hablando todo, de glifosato. El consumo de pesticidas en Colombia, de nuevo lo vuelvo a leer, está dominado el 34% el glifosato en el 19 ya está en el 50%. Después le siguen insecticidas clorpirifos, el imidacloprid y el mancozeb. Compañeros, la mitad de ellos prohibidos en Europa. ¿De acuerdo? Y producidos en Europa. Como dicen algunas organizaciones internacionales, es urgente parar las exportaciones de compuestos tóxicos. Ese doble rasero de la moralidad europea de producir pesticidas que prohíben Europa, pero que tienen un comprador asegurado fuera de sus fronteras, es un auténtico crimen. Europa, muy elegantemente, prohíbe cada año un pesticida, el dinurón en el 18, los neonicotinoides los limita enormemente, pobres abejas en el 18, el nonilfenol como surfactante en el 19, el clorpirifos en el 20, el mancozeb en el 21, con 760 principios activos, prohibir de uno a uno, nos van a dar 300 años antes de que esto se acabe, ¿no? Las consecuencias de este uso de pesticidas son la contaminación de los acuíferos, esos puntos rojos son en la península ibérica acuíferos que no son aguas superficiales, que no son aptas para el consumo por el exceso de pesticidas, y la contaminación de los alimentos. El último informe de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, correspondiente a España, pues indica lo mismo que ya sabíamos hace 20 años, que el 37% de los alimentos tienen algún residuo de pesticidas y en 24 ocasiones las muestras estaban contaminadas por 2 o más pesticidas. Y quisiera, el otro día repasé los datos, digo, voy a entrar en Internet que cuenta tantas cosas, a ver cómo está el residuo de pesticidas. Y me encuentro que en Colombia hay un gran plan para la medida de residuo de pesticidas, tiene 200 páginas, está detalladísimo, pero no me encuentro los resultados. Digo, bueno, estarán a punto de sacarlo, pero me encuentro con este informe del Ministerio en donde habla de la presencia de pesticidas en pulpa de fruta. Y dice ahí que las fresas tienen
de 25 muestras de fresas, 23 tienen residuos de pesticidas. Esta es la lista de pesticidas más habituales: imidacloprid, metamidofos, los muy conocidos, clorpirifos, pero todo conforme a la ley internacional, a las recomendaciones de la FAO y al Código Alimentario, excepto, ¿esto señala? Sí, no. Excepto que, como ven ahí, en las muestras de fresas, 59 niveles no están conformes con la legislación española, perdón, europea. En otras palabras, depende del rasero con el que uno mide, las cosas están bien o están rematadamente mal. Porque alguien se inventó, algún machito de por aquí de la sala, se inventó en los años 60, en Roma, que ese límite máximo de residuo estaba bien puesto, era bastante fiable y fundamentalmente protegía a la población del residuo de pesticidas. Ese LMR, límite máximo de residuo, que tanto adoran, no considera el efecto combinado. No considera que tu plato del día tiene 126 residuos. Los LMR están establecidos de forma individual para cada compuesto, pero no te dicen cuál es el cóctel que estás comiendo en cada día. Los LMRs no tienen en consideración el efecto hormonal. Eso ya es para el siglo que viene. Tiene en consideración el efecto carcinogénico, mutagénico o reprotóxico. Pero eso de que afecte a las hormonas, ¿de qué estás hablando? Y los LMR no consideran quién se expone. Están hechos para quien pagó la cuenta. Hombres ricos, blancos, occidentales. Y no se dieron cuenta que hay mujeres más que hombres, que hay pobres más que ricos, que hay de todos los colores y que se vive en cualquier país del mundo. Si uno tuviera que establecer esos criterios para un niño, no son posibles establecerlos. De hecho, no existen esos criterios, porque teóricamente no deberían de estar los niños expuestos. Bueno, entonces llega la parte final. ¿Qué dicen los estudios de biomonitorización? Pues estos son para 6 regiones de España los niveles de pesticidas en niños de 10 a 14 años. No es de recibo que el 83% de los niños valencianos, donde más naranjas se producen de Europa, meen todos los días clorpirifos. Eso nunca debería de haber ocurrido. Y todos estamos muy contentos porque el nivel de clorpirifos estaba dentro de la ley. Y cuando uno se vuelve y mira a la comparación de España con Europa, pues ningún problema. Son tríos, madre, padre e hijo, 525 grupos, 2.088 muestras y el 84% de las muestras tienen más de 2 pesticidas y de nuevo nos vuelven a sacar los colores. Mientras que la media de pesticidas en orina es de 2 residuos, los españoles tienen una media de 7 y el caso de 13 residuos en orina, padre, madre e hijo, también es un trío español. Claro, con 79 millones de kilos, ¿qué quieres? ¿De verdad pensabas que no iba a pasar nada con tu agricultura convencional? Bueno, pues uno tiene que venirse a ver qué pasa y qué dice PubMed, la base de datos de pesticidas en las orinas de Colombia, y nos encontramos que el famoso clorpirifos está cuantificable en el 98% de las orinas, año 2025, 231 niños, 7 años, y está presente en el 100% de las orinas. Compañeros, no sé dónde está Samopaz, Urban o los nombres, pero que sepan que sus hijos, todos, mean todos los días clorpirifos. No sé si alguien se lo había dicho. Y eso no tiene por qué haber ocurrido, sobre todo cuando tienen 7 años y no son trabajadores agrícolas. Este es el resumen. Al final, en estos trabajos siempre se concluye lo mismo. La mayor fuente de exposición es tu casa. Dices, ¿cómo es eso? Miden en diferentes países de Europa, en el caso de España era Murcia, una región agrícola, y miden el residuo de pesticidas en la fruta y en las hortalizas, el residuo de pesticidas en el agua, el residuo de pesticidas en el aire. Lo más sucio, la casa del agricultor. Se lo lleva todo. ¿Tú qué pensabas?
que todo el día manejando la mezcla y el cóctel no iba a pasar nada en tu casa? Y lo confirman los estudios en Colombia. La mayor fuente de exposición asociado estadísticamente es la profesión y la actividad de la madre. Es decir, esta exposición está ocurriendo porque las prácticas convencionales así lo permiten. Para acabar, tengo que hablar de los efectos de la exposición a pesticidas. Esos niveles de exposición estarán produciendo oro. Pues nosotros medimos en 606 niñas de 7 a 11 años en España la presencia del cóctel. No de uno, sino de los pesticidas que están normalmente en su orina. Y la mayor consecuencia de ese cóctel es el adelanto en la pubertad. Ustedes no lo han visto. Padre y madre que van al pediatra con la niña de 8 años que tiene vello púbico y botón mamario. Y le dicen, doctor, esto es demasiado pronto, ¿no? Yo desarrollé, dice la madre, a los 11 años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes lo que dice el médico? Será el pollo estrogénico. Le suenan como esas fantasías de bulos urbanos de los años 80 del pollo estrogénico. Y le dice, hijo, señora, su hija probablemente esté meando un cóctel de pesticidas, muchos de ellos disruptores endocrinos. Así lo publicamos. Y después lo investigamos lo mismo en los niños. Y los niños el problema es el contrario. Son niños de 14 y 17 años que tardan en desarrollar y, como yo digo, tienen los testículos del tamaño de una almecina. Es decir, ¿dónde vas con eso? ¿No te das cuenta dónde han metido a la población? Bien, el efecto de la exposición a pesticidas en Colombia también está publicado. 143 niños, 2024, 10 años, daño genético en la zona norte. O este más interesante, efecto de exposición a pesticidas, Colombia, 2025, 323 niños y niñas, 9 años, problemas de desarrollo neuroconductual. Estamos hartos de oír a los maestros y a las maestras el gran problema del déficit de atención, los niños nerviosillos, como yo les llamo, al final de la clase que no dejan en paz a nadie. Y todo el mundo pensando, como dicen los psicólogos, es que diagnosticamos mejor. Y dice, anda ya, hombre, algo está pasando. Uno de los mayores factores vinculados a la exposición a pesticidas es en cualquiera de estos estudios epidemiológicos, la exposición a pesticidas. Problema, no son estudios experimentales. Se lo digo claro, la administración, los reguladores de Bruselas no tienen en consideración las observaciones clínicas, porque no es experimental, no se ajusta a su Good Laboratory Practices, que es lo que ellos han utilizado toda la vida de Dios, y se le escapan las más importantes. ¿Hay solución? Fíjense tan sencillo. José Luis Domingo es catedrático emérito, ya tiene 74 años, ahora hace lo que le da la gana. Está en Rovira Virgil, en Tarragona, y llama a 23 amigos. Y le dice, compañeros, vaya a mear en un bote y vamos a ver los 104 residuos de pesticidas cuantificables. Y los mide. Los invita a consumir ecológico durante una semana. Los niveles de pesticidas pasan a indetectables. ¿Qué te creías? ¿Que de verdad tenías que emigrar al monte? ¿Tenías que irte a la Amazonía? Simplemente con que decidas dónde compras y la calidad de lo que compres, tu disminución de los pesticidas es clarísimamente. Entonces, las recomendaciones generales que me han enseñado los nutricionistas son las de siempre. Consume productos frescos, de temporada, de cercanía, a granel, que no estén súper empaquetados. Rechaza los ultraprocesados, rechaza siempre todo lo que sea ultra. Consume ecológico y, sobre todo, paga el precio justo por tu comida. En España, el precio de la cesta de la compra es el 13% del presupuesto familiar y en el año 50 era el 60%. Hemos conseguido pagar nada por la comida. Vamos y discutimos por un litro de leche que ya vale 50 céntimos. Un litro de leche a 50 céntimos, hay alguien que están engañando. O a ti, o al ganadero, o a la vaca. Alguien está trasquilado en esa historia. ¿De acuerdo? Y el resto, por supuesto, va para pagar la hipoteca del Banco de Bilbao Vizcaya o para la telefonía de Movistar. Alguien tendrá que decir, pon tu dinero donde te corresponde. Conclusiones. Ya hemos acabado. Estamos en 48 segundos. La exposición de la población general a pesticidas es frecuente en el modelo de producción convencional.
frecuentísimo. 100% de vuestros hijos mea todos los días clorpirifos. Las consecuencias de la exposición son visibles en la población infantil. Trastornos evidentes a largo plazo, disfunciones, y nos dicen la estadística que van a tener más cáncer. Se trata claramente de un problema de género mal estudiado y peor defendido. Y por último, es necesario un nuevo modelo de producción que no esté basado en el abuso de los agrotóxicos. Cualquier cambio será bienvenido, pero recuerda que saludable y sostenible deben de ir siempre de la mano. Gracias por su atención.